Vamos a iniciar entonces con el tema final de la cátedra de tipografía, el tema final grueso, que es el de retórica tipográfica. Vamos a ver un videíto. Ay, carambas. No sé por qué aquí no reproduce esto. Ustedes pueden copiar este video, o este vínculo. Bien, ya les doy el vínculo por otra parte. No sé por qué no reproduce. Les voy a pegar en el chat el vínculo del video para que... Ay, bueno, acabo de pegarles en el chat el vínculo del video. Por favor, vean el videíto. Dura como 2 minuticos, 3 minuticos dura. Por favor, véanlo todos.
Ujú. ¿Qué pasaría con Vélez, Felipe? No, no, no lo han podido ver. Nicolás López, Juan David Aguirre. ¿Sí? Ah, bueno. ¿Por qué no, Santiago? Del chat, lo pegué en el chat. ¿Será que no te llegó? No, no estabas conectado en ese momento. ¿Te lo vuelvo a pegar del chat? Ah, bueno, vale. Juan David Aguirre. Ujú. Vélez, de andar a Vélez hoy. Vélez. Vélez se conectó y se fue a ver la novela. Bueno, ¿cómo les pareció, chicos? Bueno, aquí me están diciendo, muy genial, muy bueno, te encantó, cool, muy creativo, claps, 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 genial, muy bueno. Ajá, eso es, chicos, de lo que se trata la retórica tipográfica. Entonces, retórica quiere decir cuando aprovechamos significados prestados de otros significados que conocen las personas y los tomamos para realzar, expresar, construir nuevos significados. Y aquí hemos visto durante todo el curso la tipografía en una versión muy juiciosa, la tipografía como texto, la tipografía como medio de comprensión de un contenido, como jerarquización, etcétera. Pero cerramos con este aspecto un poco más divertido de la tipografía, que es cuando ya asume un rol de expresión plástica. ¿M? Y expresión plástica no es por divertirnos ni por, comillas, expresarnos, sino es por buscar nuevos significados a partir de las palabras y de los atributos tipográficos. Bien, ¿qué es lo que haría como vimos en el video? Ah, a propósito, cuéntenme por favor ahí en el chat, ¿cuáles les gustaron más? Cada uno dígame, ¿qué les gustó? ¿Cuáles recuerdan? ¿Cuáles le llamaron más la atención? Todas, dice Felipe. Ajá. Pueden escribir todas las que quieran. Ujú. Nicolás, la de vampiro. Ajá. Vamos a hacer un test. Uy, sí, Vértigo es buenísima. ¿Quién más? Sí, Alejandra. Capitalismo también es buenísima. Tsunami, sí. ¿Quién más? Que te recuerden. Todos deben escribir algo que les haya gustado. Algo imposible que alguna no les haya gustado o que la recuerden. Ujú. Bueno, y el resto aquí de mis chinitos.
Juan Pablo, Juan Sebastián Arias, Juliana, Stephanie, ¿cuál Alejandra Eclipse? ¿Cuál dices tú? Ah, ya, no sé. Lorena, ¿será que no la vieron? Bueno, vamos a seguir. Entonces, ¿cuál es de qué se trata? Bueno, vale, Lorena, luego ves el videíto. ¿De qué se trata entonces? Vamos a ver un cambio de lo literal o redundante hacia nuevos significados, ¿vale? ¿A partir de qué? Cambios de punto de vista, descontextualización y doble sentido. Descontextualización es cuando lo saco del contexto conocido y lo paso a otro contexto y ahí gana un nuevo significado. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver varias, digamos, toda esta clase de retórica es a partir de puros ejemplos. Entonces vamos a empezar desde lo más literal, redundante, que es de donde partimos, hasta cuando ya encontramos la búsqueda de nuevos significados. Espérenme un segundo, me acomodo un poquito mejor. Entonces, esta de condom que les gustó a varios, si nos damos cuenta, las figuras retóricas que aparecen allí es símil. Ahí abajo en el slide van a encontrar cuáles son como las figuras retóricas más usadas en general en el lenguaje visual, aunque hay muchas más, ustedes lo saben, pero pues cuáles son y cuáles son las que vamos a ver aplicadas acá. Tenemos y exageración, paradoja, que es una contradicción, sinecto, que es ver por una parte reconocer el todo, elipsis, que es como un significado eh, que da vuelta, o sea, como circular, personificación, símil, que es cuando se parece, antítesis, que es lo opuesto completamente, repetición y alusión, es como cuando se hace alegoría a algo que no es tangible, pero que se puede visibilizar tomando el significado de algo tangible. ¿Qué usamos aquí en condom? Símil. ¿Por qué? Porque el hecho de haberle prolongado estas formas a la letra C para que parezca un condón, pero un condón puesto, hace que nos vayamos digamos que esto se parezca a la representación visual que uno ya reconoce de esto. Ahora, quiero que a partir de todos los ejemplos que vamos a ver de aquí en adelante pensemos en lo siguiente. ¿Sería lo mismo si estuviera la tipografía en mayúsculas y minúsculas? ¿Sería lo mismo si estuviera esto presentado con una serif o con una tipografía script? ¿Mm? Pongámosle atención a los siguientes. Aquí estamos en literal, muy literal. Bien, estamos en una palabra con equivalencia a un objeto, moon. Entonces, bueno, moon sirve porque la palabra está en inglés y al estar en inglés tenemos esta repetición de os en la que el ejercicio consistió en hacer que una de las o fuera un símil con la tierra y que la otra, al ser mucho más pequeñita y estar en esa posición en la que se ubicó ahí, viéndolas en conjunto parezcan la Tierra y la Luna. Entonces, si aquí dice, aquí me está mostrando la Luna, pero porque la palabra está en inglés y se deja, tiene dos O. Entonces, chicos, aquí también es, este ejercicio es buscar y rebuscar, que a veces no nos aparece así como a la primera, cuáles son las palabras que más nos funcionan para poder hacer los ejercicios de retórica. Nuevamente, ¿será que esto funcionaría igual si lo tengo escrito en mayúsculas y minúsculas?
igual, yo voy preguntando si quieren ir contestando en el chat de una vez, se puede. Lo que hice fue quitarle el audio de la notificación, que es lo que me desconcentra. Bueno, sigamos. Palabra objeto. Cuando digo objeto, me refiero a algo que reconocemos físicamente como es. Smile. Entonces, ¿qué figura retórica aplico aquí? Sinécdoque, porque solamente con una parte muy abstracta estoy visualizando la sonrisa, pero también símil, porque lo que hago es, miren que uno ve esto y dice, tan de buenas, ¿no? Que estaba esta I y esta L vecinitas para que pudiera hacerle una modificación a la forma tipográfica y lograr que esto parezca el emoji de smile, que esto parezca el emoji de smile, que es el que reconocemos. Exactamente, el uso de las mayúsculas o minúsculas es lo que ayuda a reforzar esa forma, esa figura que queremos. Entonces, ¿qué modificación se le hizo aquí? Acortarle la altura de X al asta de la I. Aquí es donde vamos a acordarnos de ese lenguaje del vocabulario de la anatomía tipográfica, y esta asta de la L, en vez de que quedara recta, convertirla en una curvita para que en conjunto sea lo que queremos. Ahora, acá, a diferencia de los anteriores, ¿en mayúsculas funcionaría lo mismo? No, como dice Diego, acá se puede porque es minúscula, en otras se puede porque es mayúscula. Ahora vamos a pasar de palabras a acciones. Y ojo, chicos, vayan tomando notica de qué es, digamos, cuando tengamos que hacer ese ejercicio, que es lo que sí con el cuentico de Bogotá en 100 palabras, hay que saber escoger, o sea, hay que hacer muchas pruebas con todo para tener unas 2 o 3 que funcionen súper bien. Entonces, eh, cuando empezamos por lo más fácil, que son los objetos, porque los reconocemos físicamente. Algo también fácil son las acciones, porque sabemos cómo se hacen, porque se la podemos atribuir a algo o a alguien. Esta acción de salida, ¿m? O salir, ¿por qué nos sirve? ¿Por qué se visualiza? Claro, en la animación el sonido era genial, pero entonces, ¿qué pasó aquí? Las piernitas de la X, ¿sí? Literalmente, que se llama pierna, se transforman para hacer ver que la X está corriendo, de hecho ni siquiera se ve caminando, sino corriendo, y la Y, esta forma de la I que es tan dátil, porque puede ser un rectángulo, puede ser muchas cosas, ya que, no tiene, ya que tiene una forma muy neutral, al darle perspectiva se convierte en la puerta, ¿sí? Es solamente esta, no funciona al lado de la otra, esta va a salir por aquí. Entonces ahí dice salida. Claro, esto está en inglés. En español también tendremos muchas opciones interesantes, pero nuestro trabajo aquí es empezar a discriminar cuando algo es un objeto, cuando el objeto nos sirve para representar una acción, cuál palabra que signifique lo mismo tiene las letras que nos dejan hacer eso, para poder mostrar mejor este juego de palabras. Seguimos con acción, saltar. Muy fácil. Porque ¿qué nos favorece de esta palabra? Miren que esta está en español. Que la A es redondita, es geométrica. Obviamente si hago esto con una A antigua, no se ve igual porque la A geométrica redondita nos recuerda un balón o bueno, una pelota, algo que nosotros asociamos con justamente esa acción de que salta, ¿sí? Y las pelotas, los balones, son tal vez lo que más nos refuerza, nos recuerda esa acción de saltar. Si esto estuviera con mayúsculas, por ejemplo, ¿sería lo mismo? No, nada de lo mismo, porque un triángulo, que la mayúscula, es todo lo contrario a lo que representan las figuras esféricas. El triángulo es estabilidad, como la pirámide, ¿sí? Uno no se imagina una pirámide saltando, todo lo contrario, la pirámide es algo absolutamente estable, ¿sí? Y estático por su peso. En cambio,
que sería lo que exactamente, Ángela. Y en cambio la forma esférica sí significa mucho dinamismo, ¿no? Entonces por eso escogemos acá la minúscula para la palabra saltar. Miren que, ¿se acuerdan que empezamos como por aquí en lo literal o redundante? Y aquí estamos cada vez más moviéndonos esta barrita hacia nuevos significados. Bueno, esta palabra hundirse, recuérdenla porque vamos a retomarla unos ejemplos más adelante. Entonces, ¿qué se le hace aquí a esta palabra? La noción de hundirse se ve cuando es, digamos, asimétrica, cuando es como más delito que del otro, se refuerza un poco más. ¿Y qué fue lo que se le hizo acá? Ocultar, digamos, enmascarar esta parte para que la parte inferior de las letras no se vea. Y solo con esto, por ley de cierre, el cerebro completa esta línea como si esto fuera un horizonte de agua o de algo en lo que este objeto se está hundiendo. Esto es pura gestalt, como el cerebro nos completa acá, y pues obviamente aquí utilizamos la palabra todo en mayúscula para que sea un bloque más compacto. Si lo estuviéramos haciendo en minúscula, aquí ya unas letras se hubieran hundido y no leeríamos la palabra hundirse. Nosotros entendemos esto como hundirse, primero porque ahí dice, segundo porque, digamos, por la forma como se le dio, pero funcionan en conjunto, ¿sí? En conjunto. Bueno, tsunami, que le gustó, no recuerdo a quién. Miren que aquí ya pasamos de objeto a acción y de acción a fenómeno. Los fenómenos son algo intangible, algo que asociamos con de pronto sus causas, sus consecuencias, digamos, eh, aspectos cercanos, pero el fenómeno en sí mismo es algo intangible, invisible. Entonces, la manera de visibilizarlo es asociándolo a algo. ¿Cómo es un tsunami? Una ola que crece exageradamente y al crecer de esa manera y con esa fuerza y potencia causa un montón de desastres. Ahora, la palabra tsunami, ¿cuál era la letra ideal para mostrar eso? La S, porque haciendo acá hipérbole, que es exagerando su forma, pues nos permite asociarlo visualmente con la forma de la ola. Y queda perfecto, ni mandado a hacer. ¿Qué figuras retóricas estamos aplicando aquí? Hipérbole por la exageración en la curva y símil porque lo que hace es que se parezca a la ola. Gravedad, que también vi que les gustó. Imagínense, antes de ver esto, si hubiéramos dicho, vamos a representar gravedad. Solo por un momento cierren los ojitos y piensen cómo se representa la gravedad si la gravedad es algo intangible. Está ahí, todos la sentimos, pero decir visualícela o represéntela toca a partir de objetos que reconocemos. Y si lo decimos tipográficamente, a uno le puede parecer algo imposible. ¿Cómo lo representan aquí? Que me parece genial, haciendo que las letras tengan una sensación de que se pegan al piso más de lo normal. Por eso estas están como cayendo. El asta más larga de la Y está completamente horizontal para enfatizar en que está pegada al piso. Y lo que dice Diego, una tipografía gruesa y pesada. Claro, entre más peso, más se asocia a gravedad porque pues así es, ¿no? En la vida real, ¿no? Lo que tiene más representa aquello en lo que la fuerza de gravedad se hace mayor. Entonces, miren que vamos moviéndonos en nuestra barrita de lo literal a los nuevos significados y estamos en algo difícil que es un fenómeno. Este fenómeno es el del amanecer y el atardecer, ¿lo recuerdan? Que aquí una de las dos subía y la otra bajaba, una de estas era cuando amanece y la otra era cuando atardece, ¿sí? O sea, ese fenómeno, imagínense
el detrás de cámaras de esto. Antes de que lo hubiéramos visto, si a uno le dicen represente el amanecer o el atardecer, ¿cuál palabra escoge? Entonces, si es en español, yo creo que hay unas oportunidades muy chéveres, porque la palabra amanecer y atardecer se parecen, algo podría uno lograr, pero acá escogen la palabra horizonte, ¿m? Que tiene dos O, que la O es la representación más cercana que puede ser al sol. ¿Y por qué al sol? Porque el sol es definitivamente el protagonista del amanecer y el atardecer. Entonces, mientras que con una muestra lo uno, con la otra muestra lo otro, y está como la elipsis, el fenómeno completo, ¿no? Por sinécdoque, que es una parte representa el todo, y por símil, que es la representación que nosotros recordamos de este fenómeno. Ahora, vamos con una persona, ¿sí? Un personaje, o sea, personaje, objeto. ¿Qué sucede con los personajes? Aquí el lenguaje nos hace como nos pone trampitas. Si yo les digo a ustedes, por favor, representen a Botero, 5 segundos, lo alcanzaron a pensar. ¿Qué pensarían? Inmediatamente pensar, representar algo gordo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque nosotros asociamos ese estilo pictórico y escultórico de él, ese cambio en las proporciones para hacer ver todo con mucho más volumen de lo que realmente es, que es un genio, o sea, como una naranja, que es algo completamente esférico, pero una naranja pintada por Botero se ve una naranja gorda, o sea, se puede ver algo más gordo que lo esférico y él lo logra. Sin embargo, estábamos pidiendo representar a Botero, ¿sí? A él. ¿Será? Pues ahí hay que pensarlo, porque digamos, las características por las que recordamos a Botero es por los gordos. Entonces, lo que hay que ver en cada caso es si estamos representando a la persona o si estamos representando aquella característica que es más, como más significativa, como que nos hace recordar o asociar más rápidamente a esta persona. Si representáramos a Botero con gordos, estaría bien, porque es la característica que uno más representa, ¿sí? Pero no en todos los casos es lo mismo, vamos a verlo. Un pirata, entonces esto es genial, ¿no? Aprovechar la P para hacerle el relleno a la contraforma, al huequito, al ojo, esa acción se llama oclusión, y al rellenar esa P, y no solo eso, al girar la palabra de línea de base vertical y hacia abajo, en dirección hacia abajo, aquí tenemos al pirata, ¿no? Con este elemento que es el que por excelencia nos recuerda a un pirata. Entonces, sinécdoque porque con una parte representamos el todo, y símil porque es lo que asociamos visualmente, porque es tres. La linecita. Siguiendo en la onda de los personajes, nuevamente este ejemplo que lo hemos visto ya varias veces durante el curso, y de hecho lo vimos en la primera clase. em, ¿Cómo aprovechan que hay 3 letras seguidas que son verticales y que unidas y con una modificación acá de agregarle este circulito a la L y cambiar las alturas de X en las dos Is, inmediatamente tenemos aquí una familia, ¿sí? Una asociación abstracta de familia, papá, mamá, niño. Esto es de Herb Lubalin, lo habíamos visto antes. Él es tal vez lo recuerdan, él es el tipógrafo de Avantgarde, él es el único publicista, ¿sí? Él era un publicista, pero un publicista amante de los experimentos tipográficos, y aprovecha, digamos, por esa necesidad de persuasión y de creación de marcas y de identidad. Él tiene bastante trabajo con retórica tipográfica muy interesante. Entonces, ahora, esto lo hemos visto copiado, plagiado, etcétera, en cantidad de EPS, de droguerías, etcétera. ¿M? Pero pues indudablemente uno aquí ve familia.
esta que a mí me parece buenísima, me parece una de las más inteligentes. O sea, hay varias que son mis favoritas. Esta es una de esos, de ese video que vimos. Imagínense, o sea, miren cómo representan dos versiones de homosexualidad y una de heterosexualidad, aprovechando la H y aprovechando la barra de la H. Ustedes pueden ampliar el, el zoom con el iconito que está en la parte superior izquierda de la pantalla, junto a la flechita. ¿M? Entonces, miren cómo luce, o sea, cómo logran. Además, es un tema difícil de representar, ¿no? O sea, por lo sensible, por los tabús, por muchas cosas. Pero acá me parece que el logro de esto es espectacular, ¿no? O sea, cómo, y de qué se trató? De hacerle una modificación a la barra de la H. Eso fue todo. Ahora, para llegar aquí, tocó bocetar un montón. Eso no se le ocurre a uno así como de ya para allá. Ahora, nuevamente, ¿por qué funciona? Porque la H es mayúscula y porque la H es una sans. Si fuera una serif, de pronto no funcionaría lo mismo porque una serif tiende a tener un trazo gradual y a que la barra sea un poquito más fina. Y resulta que aquí el chiste es la barra. Entonces tocaba con una sans y con una sans así pesadita, gruesa, para que se note el efecto de lo que se quería mostrar. Ahora, muy bueno también por Gestalt cómo hacen figura fondo. Pasan a primer plano, que es lo que queremos que se vea, y atrás a segundo plano, pues el resto de la palabra, que igual es necesario que esté. ¿Qué figuras retóricas se aplican aquí? Sinécdoque, elipsis, porque se ve, digamos, es circular, es completo lo que se está mostrando, y personificación, porque lo que se hace, así como en exit, es que se asocia la modificación gráfica con, pues, con algo humano, ¿no? Bueno, sigamos. Siguiendo acá con personaje, una de las que ganó, Dalí. ¿M? Entonces, otra vez volvemos al ejemplo de Botero. Si en Botero, tal vez a Botero lo recordamos mucho más por su obra artística que por cómo es él, ¿sí? Cómo es el señor, si bigote, si no tiene bigote, si él en sí mismo es gordito o es delgado, o si es, bueno, no sé, lo que sea de características físicas. En el caso de Dalí, que tuviéramos mucho por mostrar de su obra, sin embargo, tal vez la característica primeritica por la que se recuerda a Dalí es por esta forma en sus bigotes. ¿M? Ahora, o sea, como anillo al dedo esa A mayúscula, ahora sí, para que sus dos astas se conviertan por modificación pictórica en lo de Dalí. ¿M? Pues no tiene tilde acá, porque recuerden que esto está utilizando las palabras en inglés y en inglés no hay tildes, pero pues es, digamos que pega muy bien y hace que se recuerde de inmediato quién es este Dalí, que seguramente habrá muchos Dalís por ahí en la vida, pero este particularmente de estos bigoticos solo es uno, ¿no? El original. Bueno, igualmente con Van Gogh y su oreja que perdió. ¿M? Entonces, podríamos recordar muchos aspectos de su obra artística, pero tal vez de lo primero que recordamos es su oreja. Y es genial cómo aprovecha la G y esta partecita de la G que, mm, am, que se corta, alcanza a tener un pedacito de de esta parte de acá de ay, se me olvidó el nombre, se me olvidó, me lo recuerdan, porfa, esto, que no es barra, sino como un bracito, y alcanza a tenerlo un poquitico, y pues con toda la curva, esto es perfectamente una oreja, y pues como la cortan y la desplazan para enfatizar
en que sea la oreja. ¿Qué tenemos? Sinécdoque, por una parte representamos al todo, personificación, o sea, aludimos a la persona de Van Gogh y hacemos alusión también a esa característica que nos lo recuerda. Bueno, esta se me hizo raro que no la mencionaron porque es muy buena, esta de Spider-Man. Entonces, si antes de ver esto hubiéramos visto, les hubiera dicho cómo representamos Spider-Man, me han contestado por la mano, por la telaraña, por los colores azul y rojo, por la forma de los ojos, tal vez esas como las características así, pin, de primerazo, pero acá se van un poquito más arriesgado y más creativo y es ver cómo baja patas arriba, ¿m? Como una arañita, y aprovechan esta línea para, pues, para mostrar esa, digamos, es ese icono de cómo él baja a través de esas cositas que lanza. Yo no sé cómo se llama. Esta me parece genial, porque en la medida en que nos alejamos un poco de lo obvio, ¿sí? De lo literal, las propuestas se van haciendo más geniales, más sorprenden y uno queda más, ¿m? Queda genial. ¿Qué es esto? Personificación y alusión. Esta es buenísima. Siguiendo con personaje, ¿recuerdan a Darwin? El de la evolución, el que era los miquitos estos hasta que tenemos al Homo sapiens, que es el erguido. Entonces, representar esta me parece muy genial, porque aquí no hay formas de micos ni nada de eso. Y a eso voy, chicos. Cuando estemos haciendo las propuestas, yo sé que una de las primeras tentaciones es a volver icónicas las letras, a ponerle paticas y ojitos y pelito y todo eso a las letras, hacerlas pictóricas y no siempre, o sea, ese recurso es el primero que vamos a ir descartando, porque solo en algunos casos va a lucir genial ese recurso, por ejemplo, como en el caso de Dalí, ¿sí? No hemos visto muchas más que sean así como ilustradas. Pues vamos a ver algunas, pero lo que pasa es que ponerle paticas y ojitos y cara de miquito a esto no es tan genial como esto, que es cambiar el tamaño de la tipografía y hacer esa alusión a cómo se ve el esquema por el cual hemos reconocido a Darwin durante muchísimos años y es ese esquema de la evolución a través pues no es del cambio de tamaño, ¿no? En este caso sí para las letras, pero aludiendo a cómo él muestra del miquito agachadito al que es erguido, pues obviamente con todas sus demás características cognitivas y etcétera. Entonces vamos en personaje. Miren dónde va nuestra barrita. Entre más nos acercamos aquí, implica que lo pensamos mejor, que nos despegamos de lo obvio, de lo literal. Bueno, Pitágoras, ¿lo recuerdan? Ahora, ¿qué tipografía podría ser más adecuada para Pitágoras? Una geométrica. Imposible pensar en cualquier otra, imposible. Entonces miren que en cuanto a los tipográficos que hemos visto, primero que si es caja alta o caja baja, ¿no? Mayúsculas o minúsculas, ¿ayudan o no ayudan a poder hacer la representación retórica? Dos, sin duda alguna, el estilo tipográfico, si es sans, si es serif. Tres, el peso. No es lo mismo gravedad con una tipografía super light o saltar con una tipografía súper pesada. El peso hace un, un trabajo súper importante en lo que se quiere representar. Y acá pues obviamente la sans, pero la sans geométrica. No podía ser la sans grotesca, no podía ser la sans humanística, tenía que ser esta porque Pitágoras lo recordamos por sus aportes a la geometría especialmente. Arquímedes, este señor lo que hizo fue inventarse, bueno, es un sistema así que aquí tiene como un tornillo, algo así, yo no lo sé explicar muy bien cómo es el invento,
Pero la cosa es que con ese tornillo de Arquímedes resuelven unos temas de la física en los que bueno, es algo con el peso y bueno, no sé, unos temas ahí de la física, pero es un tornillo en el extremo superior de una estructura como esto. ¿M? Es más, vamos a buscar qué es Arquímedes para no estar aquí. Si alguien se lo sabe, si alguien se lo sabe. Ah, para, por favor, ¿qué es el fenómeno por el cual recordamos a Arquímedes? ¿Qué fue lo más importante que hizo Arquímedes? Fue uno de los matemáticos más grandes de la antigüedad y en general de toda la historia. Usó el método exhaustivo para calcular el área bajo el arco de una parábola con el sumatorio de una serie infinita y dio una aproximación extremadamente precisa del número pi. También definió, un momento, ¿qué es lo de la bañón? Para, estoy abriendo. Entre sus avances en física se encuentran sus fundamentos en hidrostática, estática y la explicación del principio de la palanca. Es eso. Esta gráfica que tenemos ahí es lo de la palanca. ¿Mm? Es reconocido por haber diseñado innovadoras máquinas, incluyendo armas de asedio y el tornillo de Arquímedes que lleva su nombre. Experimentos modernos han probado las afirmaciones de que Arquímedes llegó a diseñar máquinas capaces de sacar barcos enemigos del agua o prenderles fuegos utilizando una serie de espejos. Sí, esto que se representa aquí es lo de la palanca, que es buenísimo. Entonces, miren que aquí, o sea, no nos recuerdan lo de, no, o sea, no sabemos si el señor era flaquito, gordito, tenía bigote o no tenía bigote, o bueno, quién sabe qué, pero sí es por su obra, así como Darwin. ¿Mm? Bueno, sigamos. Copérnico, esta es buenísima. ¿Mm? Esta es buenísima porque recuerdan que Copérnico decía que la Tierra gira alrededor del Sol. Entonces, miren cómo lo representan magistralmente aquí con C, o sea, aquí la C es la campeona porque es la que hace que se recuerde pues toda ¿cómo se llama? Ay, no recuerdo bien la palabra del caminito de los astros. Ay, se me fue. Ayuda, ayuda. La órbita. La órbita. La C nos sirve para representar la órbita, en este caso de la Tierra. ¿Y qué es la Tierra? ¿Quién iba a pensar que ese insignificante puntico de la I iba a ser la Tierra? ¿Mm? Y la O de la palabra Copérnico, en este caso sería el Sol. Además queda genial porque la O es definitivamente más grande en tamaño que el puntico de la I, y aquí tenemos todo para mostrar la teoría de Copérnico. Tenemos Sol, Tierra y órbita. Así que está perfecto. Esta es magistral, esta es otra de mis favoritas. Ahora, ya pasamos de personaje a concepto. ¿Qué es un concepto? Es la manera como reconocemos verbalmente o literalmente o visualmente algún fenómeno, algún objeto, algún proceso. Es la manera como podemos describir algo. ¿Mm? Sin embargo, un concepto no es lo mismo que un objeto, es algo mucho más amplio. O sea, un concepto en realidad se asocia más como a una idea. ¿Mm? ¿Qué dice acá?
acá lo que nos está mostrando es el estado del mercado, ¿sí? Como los valores de bolsa y esas cosas. Entonces, ¿qué es lo genial acá? Miren que al ser una idea, no es lo mismo que todo hasta donde hemos venido hasta ahorita, ¿no? Que era un objeto, que es algo que reconocemos, un fenómeno, que así sea intangible, podemos asociarlo con objetos tangibles por sus causas o consecuencias, un personaje que podemos asociarlo o bien con sus características físicas, o bien con su obra, o bien con aquello por lo cual pues, lo recuerda la humanidad. Pero aquí ya es una idea, es algo más amplio. Entonces, el comportamiento del mercado, aprovechan la forma de la M mayúscula para mostrar este gráfico de tendencia, que es pues que lo reconocemos mucho, ¿no? Lo conocemos muy bien por los eh, gráficos estos de electrocardiograma y todo eso. También, por ejemplo, todo lo que sea tendencia, ¿no? Cambio de dato que represente tendencia en el tiempo. Por ejemplo, el cambio del dólar, el cambio bueno, en fin, todo lo que sea cambio de dato en el tiempo. Entonces, aprovechado con la M. No podía ser de otra manera, ¿sí? O sea, la M quedó perfecta aquí para poder hacer eso. Entonces, miren que esto es una idea más amplia. Elipsis, alguien me preguntaba qué era elipsis, es cuando, eh, a ver cómo digo, se comprende de manera completa el sentido, aun cuando le falten partes. Eh, por ejemplo, si en una frase quitamos unas palabras, eh, y aún así se comprende, o sea, como yo digo circularmente, pero es como que se comprende la totalidad, aún así le falten unas partecitas, eso es elipsis. Regálenme un segundito, por favor. Bueno, listo, chicos. Entonces, no sé si me pareció ver que alguien me había preguntado lo de elipsis, no sé si ya lo queda bien respondido. Bien, otra idea. Esta es otra de mis favoritas, otra de mis representaciones favoritas de ese video. O sea, miren todo lo que hay detrás de esta representación. Si a ustedes les dicen represente silicona, pues silicona puede ser muchas cosas. O sea, si le pregunto a un señor de la construcción, me puede decir que es un pegante, ¿no? Para pegar. Si le pregunto a un diseñador industrial o algo, pues es otro tipo de pegante para otro tipo de, de trabajos manuales o yo qué sé. Pero acá, miren cómo aprovecho magistralmente la letra C y la letra O para mostrar mucho más que silicona. Tal vez aquí el encargo no era representar silicona, en cambio sí era representar toda esta idea de la modificación corporal apoyada en estos elementos pues químicos y demás, para pues que modificar visiblemente algo en el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cómo aprovechan implantes exactamente, cómo aprovechan la C y la O para mostrar esto? Me parece genial esta representación. ¿Qué tenemos aquí? Metáfora, porque está con dos letras, o sea, con la palabra silicona, porque la palabra ahí no es ni implantes, ni senos, ni tetas, ni nada de eso, la palabra es silicona, ¿sí? Ahí tocó hacer una búsqueda, pero a la palabra silicona le atribuyen el significado de otra cosa, que es de los implantes en los senos. Hipérbole porque exageran el tamaño de la forma, en este caso de la C y de la O, sinécdoque porque con una parte nomás representan el todo, personificación, pues es obvio,
símil porque se asemeja y alusión pues porque alude a una idea que es como intangible y, y encuentran con qué elementos tangibles representarla. Bien, eh, esta es, a mí me parece también genial, es de mis favoritas. ¿Qué es esto? ¿Quién me dice? ¿Quién lo pilla? Correcto, efecto dominó. Entonces, miren que esto es amplio, ¿no? Entonces, efecto dominó implica, todos ya en la cabecita tenemos de qué se trata el efecto dominó. Entonces, unas fichas que están paraditas, pero con empujar una empieza cada una a empujar a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, hasta que terminan cayéndose todas. Miren lo genial de esta palabra. La palabra está en inglés y con tan buena suerte que tiene una, dos, tres y cuatro letras que son en forma rectangular, que tienen una barra que las divide por la mitad. Mejor dicho, más parecido imposible a una ficha de dominó. ¿Mm? Eh, ¿Qué tipografía servía para esto? Una tipografía condensada, sea sans condensada, para que pudieran notarse mucho más esas formas así angosticas. Y digamos que así lograr este parecido tan genial en cuatro fichas de dominó. Ahora, obviamente la C y la T pues no parecen una ficha de dominó, pero por continuidad uno ya las ve digamos, las ve hermanitas a estas como si fueran otras fichas que continúan haciendo el efecto dominó. O sea, esto es un golpe de suerte, de, de buena fortuna, de que esa palabra tenga estas características tan especiales para poder presentar ese efecto dominó. Bueno, esta también es una muy chévere, que es la palabra supersticioso. Supersticioso en inglés es una palabra que tiene 13 letras, ¿sí? Y el 13 es un número sumamente asociado con supersticiones diversas, de diversas culturas. Entonces, ¿qué es lo que muestra? O sea, ¿cómo representar de manera tan inteligente esto? ¿Se acuerdan que en la animación la S llega, o sea, todas las letricas llegan y se acomodan sobre el número, y S llega a pararse sobre el 13 y dice, ah, no, 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 se quita de ahí? ¿Mm? Tal cual, o sea, es la representación de la idea de superstición. No voy al piso 13, no viajo en un día 13, no me caso en un martes 13, no, bueno, en fin, todo lo que ya conocemos con respecto, o sea, evito el 13. Y es exactamente eso lo que hace la letra de acá. Esta también es de mis favoritas. Esta también, esta y capitalismo son también de mis más favoritas del mundo mundial. El concepto de inflación, ¿qué es? Pues no es inflación de una bomba, sino es inflación, el concepto de la economía que implica que el costo de vida, eh, digamos, los cambios en el costo de vida, bien sea que sube o bien sea que baja. Normalmente es que sube, casi nunca es que baja. Entonces, ¿cómo aprovechan la O? ¿Mm? Como un cero, pero no como cualquier cero, sino que al darle la coma, inmediatamente nos representa una cifra de unidades, decenas, centenas, ¿sí? Y al estar en tres grupos de tres ceros, inmediatamente lo asociamos con las cantidades de unidades de mil, de millón, de billón, etcétera. Entonces, esta me parece supremamente inteligente como está representada. Y es un concepto económico, digamos que difícil, ¿sí? Pero pues está logrado magistralmente. Es muy genial también. ¿Mm? Comida rápida. Les cuento una anécdota. Cuando yo era así chiquita como ustedes y empecé a trabajar en una agencia, la agencia tenía sus cuentas más importantes eran con laboratorios farmacéuticos y con Mindefensa. Allá trabajé por, bueno, un poco más de 10 años.
Ellos, este laboratorio, o sea, si ustedes recuerdan los empaques de las medicamentos genéricos, eh, digamos que todos son igualitos. Un laboratorio decide una línea gráfica para el empaque y todas las cajas, así sea acetaminofén, sea, no sé, diclofenaco, yo qué sé, las pastas que sean, el empaque de todo eso es igualito. Pero los que no son genéricos, sino los que son moléculas más, pues más comerciales, más costosas, sí diseñan los empaques pues más comercialmente. Y a mí me pidieron diseñar la marca y el empaque de un medicamento que se llamaba Celtec, que era para adelgazar. Yo les puedo decir que cuando yo estudié tipografía, a pesar de que fue en la Universidad Nacional, fue una de mis cátedras menos interesantes, porque lo que nos dedicamos a hacer todo el semestre fue como exposiciones y como a dibujar por ahí unas letras, pero yo jamás nunca vi nada de todo esto que he trabajado con ustedes. Y entonces a mí lo que se me ocurrió fue la marca Celtec, hacerla al revés de esto que estamos viendo. La C era en la tipografía más pesada y iba bajando su peso progresivamente hasta que la última C de TEC era delgaditica como es esta F de FAST. Entonces, ¿qué connotaba eso? Era un medicamento que servía para bajar de peso, tal cual. Eso les fascinó, les encantó ese laboratorio, ni me acuerdo qué laboratorio era, pues que era vago, no me acuerdo. Y lo utilizaron no solamente en la marca del medicamento para todo el material promocional, sino también para los empaques, etcétera. Y hace relativamente poco, o sea, hace menos de 2 años, vi en el comercio la marca Celtec y estaba todavía con ese diseño que era el opuesto a esto, ¿no? Aquí es de delgado a gordo y esa marca Celtec era de gordo a delgado. Las marcas, precisamente de lo que más se valen es de la retórica tipográfica. Yo no sé si ustedes lo vieron en identidad de marca, pero todo esto que estamos hablando, la primera aplicación es precisamente en el diseño de logotipos, ¿m? Que es mucho más que escoger una tipografía y tipear la marca, es modificar esa manera como se presenta la palabra para enfatizar en algunas características que se pretende en la identidad. Bien, ¿se acuerda de hundirse? ¿Se acuerdan de ese ejemplo que lo vimos en las primeritas, cuando estábamos aquí nombrando que una acción, que era algo por aquí literal, la palabra hundirse? Ok, miren esto. ¿Qué dice acá? Calentamiento global. O sea, miren toda la historia, el relato que hay detrás de esto. Calentamiento global, ¿qué implica? Que los polos se derriten, que el nivel del agua en los océanos sube y que las poblaciones costeras, lo que va a pasar es, o sea, chicos, en unos años, que no van a ser muchos, las poblaciones costeras de todo el mundo, en algunos continentes más que en otros, van a tender a desaparecer porque van a quedar sumergidas en el agua del océano, que va a subir mucho más de nivel debido al cambio en la temperatura. ¿Mm? Entonces, toda la representación que hay acá de calentamiento global y todo ese relato detrás, cómo se aprovecha juntando aquí dos cosas. Por un lado, la idea de hundirse, o sea, la idea de que en este caso no tanto es hundirse, sino que el agua sube, pues que larga es lo mismo, ¿no? Solo que he visto desde dos relatos distintos. El agua sube y lo que se hunde no es la palabra hundirse, sino lo que se hunden son como las ciudades, etcétera, etcétera, pero no se quiere decir eso así tan literal, sino que se va un paso más allá y se dice que el fenómeno es el calentamiento global que causa todo esto. Esta es muy buena, muy inteligente. Bien, esta todavía es más. ¿Quién descubre qué dice acá? O sea, ¿cuál es la idea detrás de esto? ¿Quién se la pescó? Correcto. Ujú.
Mira que ahí hay dos palabras, correcto e incorrecto. Right, wrong. ¿Mm? Lo correcto queda sin tachar, lo incorrecto queda tachado. O sea, esto es más allá, ¿no? Muy lejos de lo obvio. ¿Cómo se hace la, como la intersección de dos palabras para crear una idea mucho más amplia, ¿no? Un nuevo significado. Esto requiere un trabajo juicioso de búsqueda y, pues de mucha curiosidad y de esforzarse en retirarse de lo obvio. Muy bueno. Bueno, esta que a alguien le gustó también, esta es una de mis favoritas. ¿Mm? Sin palabras. Esto es el capitalismo. Y estos días particularmente lo hemos visto, o sea, la lección sobre capitalismo y todos sus efectos prácticos nocivos, la estamos viviendo minuto a minuto gracias al COVID-19. Ahora, no con esto abro paréntesis, estoy diciendo que el capitalismo sea malo y que tenemos que volvernos socialistas o comunistas, claro que no. Lo que pasa es que necesitamos una versión mucho más sana del capitalismo, mucho más contemporánea, cuyo propósito único no sea arrasar con todo lo que existe, producir irracionalmente, consumir irracionalmente, acabar los recursos irracionalmente. O sea, un capitalismo sí, pero tiene que, palabra de moda, reinventarse, tiene que transformarse radicalmente para no arrasar con todo, sino, o sea, vamos para el abismo, pero a toda velocidad. Y esto es la representación, ¿no? Una mínima parte de la sociedad tiene exceso de riqueza, y todo el resto de la humanidad está en condiciones de pobreza o extrema pobreza. ¿M? Entonces, me parece súper bien pensada esta representación de capitalismo. Y mira, no hubo necesidad de ponerle ni signo pesos, ni ojitos, ni ponerle una chaqueta con un letrerito aquí que dijera Sarmiento Angulo, ni nada de eso. ¿M? Bueno, esta también de Herb Lubalin, y que la vimos en la primera clase, es muy buena, ¿no? Esta también es el concepto, la idea de matrimonio, cómo se aprovecha estas dos R's mayúsculas para hacer como estas dos personas que se están mirando, que se están dando la mano, etcétera. Mother and Child, que es la barriguita de mamá y el bebé en la barriguita, y pues Families, que ya la habíamos visto, ¿no? Miren que aquí, no recuerdo si habíamos visto, creo que no, utilizando tipografías serifadas. ¿M? Y acá pues funciona, ¿por qué? Porque este ampersand es mucho más lindo en las tipografías serifadas. Las tipografías sans lo tienen así como más contemporáneo, como más geométrico, como más así, mientras que las serif lo tienen mucho más orgánico, más lindo, más textual, le da como más humanidad, como más ternura a estos dos conceptos, y eso era justamente lo que se necesitaba ahí. Bueno, esto que les voy a mostrar es trabajo de compañeros de ustedes. Igual tengo muchísimos ejemplos que pues no los puedo meter todos en esta presentación, pero esto ya es trabajo pues en clase, en mi clase, ¿m? De diferentes años que cambio los ejercicios. Entonces, por ejemplo, esta ayuda a detener el bullying. Aquí les había pedido una pieza tipo cartel. No hay que explicar, ¿no? ¿Qué es bullying? Unos muchachitos que se agrupan para mortificar al más débil. Y aquí está, ¿no? El más débil está en el piso, los más pesados, los más fuertes son los que se mantienen en pie y lo tumbaron. Desempleo, entonces aprovechan el ejemplo que vimos de Global Market
y no, de stock market. ¿Y qué hace este chico? Usa la M también para mostrar cómo sube el desempleo. Esto parece mandado a hacer para estos días. Y aprovecha aquí pues para poner los datos. No sé si estos datos sean ciertos o no, bueno, no tiene que ver. Pero pues como además con color destaca como el desempleo es algo que sube, ¿no? Que sube, pero además sube dramáticamente. Este de crisis ambiental, bueno, muy chistoso porque usa el pajarito de Twitter, pero pues también hay un relato aquí detrás de esto, ¿no? La propia palabra crisis está deconstruida, utiliza las astas de las dos is para mostrar pues cómo se rompen, cómo el puntito de la i se convierte en el pajarito que se queda sin hábitat y pues digamos cómo se arrasa el medio ambiente y todo ese relato está detrás de la palabra crisis y de aprovechar las dos letras I minúscula. Este es muy bueno. Y miren que hay un relato completo aquí detrás de esto. Yo en ese momento les di, bueno, yo siempre les enmarco las temáticas y aquí ese semestre creo que les había dado pobreza, natalidad, no me acuerdo, no me acuerdo. Y entonces, ¿en qué se enfoca el chico? Dice, el programa de madres comunitarias atiende niños de escasos recursos en sus propios hogares. Estas mujeres reciben el 70% de un salario mínimo y solo el 80% de cobertura en salud y pensión. Entonces, él está visibilizando esa problemática de las madres comunitarias y dice SOS, que es lo primero que uno ve, SOS, o sea, auxilio, por favor, ayuda, esos recursos los iban a quitar. Además de SOS, utilizan las dos letras S como signo pesos, porque es el tema de auxilio es por recursos, por eso usa la palabra recursos, y además recursos que se están hundiendo, nuevamente con la metáfora del hundirse, ¿no? O sea, hay tres relatos en uno, y él aquí, o sea, de estas bocetaciones soy testiga cómo han dado 18.000 vueltas para llegar a esto, y es hacer como un mapa de palabras para poder encontrar cuál palabra es la que se deja, la que tiene las letras adecuadas y demás para que uno pueda hacer esto. Aquí les había pedido un póster y el chico hizo tres, aprovechando el tema de los efectos de los videojuegos. Entonces, ¿cuál es el chiste aquí? Que él usa una tipografía muy asociada con pantallas y videojuegos y aprovecha dice los mensajes ahí. Entonces, el primero es, seguro que vas a continuar, o sea, eh, estás muerto. Muerto quiere decir no solo muerto en el juego, sino pues esto es, ya, me acuerdo. Esto fue un tema que les di que era adicciones, ¿no? El siguiente es ver cómo pasa y pasa y pasa y pasa el tiempo y dice, ahora podrías estar haciendo algo mejor, ¿no? El tiempo que se pierde frente a los videojuegos. Y el otro, el 60% de los jugadores reconocen influencias violentas en los videojuegos. Entonces aquí es como tumba al otro, lo mata. Todo a partir de qué? Miren que no es solamente cómo adorno la tipografía, sino qué contenido escojo, ¿no? ¿Cuál palabra? ¿Qué dice? En este caso son números, lo muestro como reloj. Bueno, aquí hay una buena y una mala, ¿sí? Ella hizo dos para la palabra suicidio, para la idea de suicidio. Yo creo que coinciden conmigo en que esta es muy buena y esta es muy mala. ¿Mm? Por eso me gusta nombrarlas las dos. Entonces, aquí pues es una de las técnicas de suicidio que conocemos y esta es pues un disparo en la cabeza, pero pues no, formalmente no es tan afortunada, ¿no? No se ve como tan chévere. En cambio esta sí, ¿no? Esta sí funciona muy bien. Bueno, otra con videojuegos. Entonces aquí lo que el chico quería representar era la clasificación del contenido. ¿M? Entonces, contenido violento, contenido erótico, porno, tal vez.
todo con la misma palabra videojuegos. Entonces, ¿qué usa? Aquí usa sustitución. A mí esta me parece que es de las más obvias. Siempre empezamos por algo así, pero de aquí hay que evolucionar. No podemos quedarnos simplemente sustituyendo las letras O's por algo que sea redondo, o si es la palabra Word, sustituyendo la O por el planeta y así. Ese recurso es súper obvio, es por el que arrancamos siempre, ¿sí? No es que esté mal, solo que por ser el primero que se nos ocurre, es muy común. ¿M? Entonces hay que evolucionarlo con bocetación. Este ya es mucho mejor. Es como corto, transformo las letras, las giro, etcétera. Y pues este también es sustituto, pero por lo menos le da un poco más de contexto. Bueno, este es muy bueno porque era sobre la problemática de conducir embriagados. Entonces, esto tuvo muchísima bocetación. Los primeros bocetos era, por ejemplo, la palabra licor y la letra I estaba sustituida por una botella. Bueno, y lo que hicimos fue unir como tres bocetos diferentes y aquí hay todo un relato, ¿no? O sea, la palabra escogida es licor, se sustituye la O, pero por esto que es un tema de carro, o sea, aquí se están combinando dos ideas, conducir, manejar, con licor, y además como cuando se genera el accidente a partir de estas dos anteriores, que es la consecuencia, el, eh, ay, cómo sufre la persona, incluso él quiso representar aquí que ¡ping! Se le va a la cabeza. ¿Mm? O sea, el accidente afecta en la parte física de la persona visiblemente y acá pues lo que quiere mostrar es incluso lo lleva a la muerte. Entonces hay todo un relato acá de un proceso muy juicioso de bocetación que no fue de media hora, esto fue por lo menos unas 2 semanas bocetando para llegar a esto. Bueno, aquí esa vez les puse un ejercicio de hipertexto, pero pues aquí destaco lo que era con retórica. Entonces, aquí escogieron la adicción a los juegos de casino. Entonces, hace una representación con la palabra obsesión, utilizando los recursos, los pictogramas que son icónicos en los juegos de azar. Y cómo reemplaza acá, o sea, hace una deconstrucción de la palabra, una sustitución en el que se pierde la noción de día y noche. ¿M? Entonces usan un contenido obsesión que mata el tiempo para poderlo usar como pretexto para estas representaciones. Bueno, esta es muy buena, como les había dicho, uno de los temas era natalidad. Utilizan las típicas frases aquí de nosotros, ¿no? Y pasó lo que tenía que pasar. ¿Y qué dice acá? Dice embarazo, pero también dice embarazo, ¿m? Porque este cartel se refería a embarazo en adolescentes. Entonces, embarazo en adolescentes sí puede ser embarazo. ¿M? Entonces, por eso usa esta R ahí escondidita para darle un doble sentido, un nuevo significado a esta noción de embarazo. Esta es pues un poquito obvia, pero está chévere, o sea, ayuda a reforzar el concepto y se le perdona por este juego de palabras que hace embarazo con embarazo en este caso. Bueno, este chico sufrió haciendo esto, pero mucho es mucho. Él escogió el tema de los habitantes de calle y un programa que tenía en ese momento el distrito, yo no sé si todavía, que era chocolate y pan con humildad, creo que se llama así. Y entonces consiste en que un día a la semana, en ciertas zonas donde se concentran habitantes de calle, van y les reparten chocolate y pan, ¿no? Chocolatico calientico y pan. Entonces había mucha bocetación con esto hasta que entra esto, ayudar a no ayunar. ¿Mm? Es muy hermoso. Entonces, el ayudar, ¿cómo ayuda a no ayunar? Con un chocolatico caliente, ¿sí? ¿Cómo es ayunar cuando ese vasito no tiene nada, cuando está vacío? Entonces, ¿cómo encuentra esas palabras que son con una composición
gramatical muy parecida, o sea, solamente cambia esta letra. Ya cuando lo encontró, pues estuvo feliz, pero luchó mucho con esto. El póster tenía aquí también como en los párrafos una forma como de tacita, pero lo más genial ahí es, ¿no? Bueno, en cuanto a natalidad, aquí también esta persona escogió cómo la natalidad en Europa ha bajado mucho. Yo no sé si recuerdan del video una palabra oil y cómo va bajando, 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 bajando el relleno de la palabra oil hasta que desaparece, ¿sí? Y él aprovecha ese ejemplo para mostrar cómo ha bajado la natalidad y pues me parece que lo representa muy bien dentro de la palabra Europa, va mostrando la línea de tendencia por los años, y pues creo que ahí está todo el relato detrás de eso, ¿no? Además, Europa envejece. ¿Qué más? O sea, solo en esos dos palos y en esta representación puedo decir todo lo que quería decir. ¿Se acuerdan de inflación? Entonces, ¿qué hizo esta chica? Sobrepoblación demográfica. Entonces, ella quería decir que había sobrepoblación demográfica en Bogotá. Por eso señala acá, saca a primer plano con ese color rosa, Bogotá. Entonces, ella bocetó mucho esto y ven hasta aquí, hasta demográfica, y ahí era Bog, ¿sí? De todas maneras, cuando vemos Bog, sí asociamos con Bogotá, pero no era tan obvio. Entonces se encuentra la palabra total, con lo cual puede completar la palabra Bogotá, y aprovecha también el mismo concepto que usaron en inflación, que es la repetición, en este caso de la I, ya que para ver cómo pues hay exceso, ¿no? Que es lo que ella quiere decir con sobrepoblación. ¿Qué figuras retóricas? Metáfora, elipsis, que es quitando algunas partes se entiende. Entonces aquí uno lo ve, la palabra Bogotá se entiende, tenga interrupciones o lo que sea. Hay personificación de estas is, son personitas de más que nacen, y hay repetición. ¿Mm? Bueno, esta estaba impecablemente construido todo el póster. En cuanto a la retórica, ella quería decir que faltaba mucho más imaginación en la educación infantil, ¿sí? O no que faltaba, sino que ella quería destacar que la imaginación era muy importante en la educación infantil, sobre todo en la primera infancia. Entonces, por eso hace que estas letras sean como globos, como, bueno, como elementos que cambian de lugar, que saltan, como digamos un poco reforzar esta idea de la imaginación. Esta me encanta. ¿Recuerdan Right Wrong? Que era como esa eh, cruzar dos palabras. Conquistarte. ¿Mm? Esto es muy chévere, me encantó. Aquí habla de 10 de cada 10 mujeres, no sé qué, enojadas a besos, esto era algo muy como de romance, de conquista. Claro, los que me conocen sabrán que me puede dar un ataque de ver aquí estas palabras, estas letras distorsionadas en su proporción, etcétera, pero esto es súper lindo. ¿Sí? Es que la palabra, bueno, en la cabeza, la palabra de articular dos palabras para poder dar lugar a mira, dónde va nuestra hora. ¿Mm? Esta que hablaba del Transmilenio, entonces dice aquí, sistema de transporte extremadamente masivo. ¿Mm? ¿Cómo representan ese masivo en Transmilenio? Pues como normalmente era. Afortunadamente en estos últimos tiempos no, pero la esencia de Transmilenio es esto. ¿Mm? Ojalá ya no vuelva a ser así. Ojalá que esos cambios que se están implementando en la ciudad se queden como hábito, estos cambios de horarios, las nuevas maneras de transportarnos, el uso pues como más del teletrabajo. No sé si el telestudio siempre, pero el teletrabajo sí, para poder usar menos el transporte público, etcétera.
transporte masivo, pero pues aquí se ve, o sea, uno ve esto y sabe que es Transmilenio, no hay ni que explicarlo. Y cómo le agrega el extremadamente masivo, aquí del Transmi, entonces lo que quiso fue ponerle como una cinta, de esas cintas de no pase, entonces no pase la imprudencia, la inseguridad, la intolerancia, el irrespeto. Bueno, esto se parece más a lo que ustedes van a hacer. Este fue un ejercicio de postales, sino que aquí sí, estas se las pusimos difícil. Es el libro de Julio Cortázar de historias de, ay, ¿cómo es que se llama? Ay, se me está olvidando todo. Ay, historias de, bueno, se me fue. Que son como, él tiene muchos relatos cortiquiticos y pues el estilo de Cortázar es muy surrealista, ¿no? Muy surrealista. Entonces es como toman, aquí los chicos trabajaron por grupos y bueno, fue otra dinámica ahí, cada grupo tuvo que sacar como 80 postales. Ustedes van a hacer, creo que es 3 o 5 cada uno. Aquella vez fue mucho más difícil, y es aplicar la retórica a un relato de 100 palabras, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Encontrar un relato de Bogotá en 100 palabras y aplicar la retórica. Por ejemplo, aquí estas postales, las hormigas se comerán a Roma. Entonces aquí cómo se ve las hormigas, cómo avanzan, como todo, como el pobre Roma, ¡pim!, se cae porque las hormigas no dejan. Este era una carta, un tema del cartero. Dice, de hecho me voy a acercar un poco, no sé si ustedes ven que yo me acerco, pero bueno, dice, qué maravillosa ocupación contarle una pata a una araña, cortarle una pata a una araña, ponerla en un sobre, escribir señor ministro de Relaciones Exteriores, agregar la dirección, bajar a salto la escalera, despachar la carta en el correo de la esquina. Esto eran instrucciones como para mandar una carta, algo así. Entonces, ¿cómo hacen? Hacen que el párrafo tenga la forma de carta, destacan acá, bueno, en fin, no tengo ni que explicarlo. Este es muy lindo. Mi secretaria lloraba leyendo el decreto por el cual me dejaban cesante. Para consolarme, decidí abstraer sus lágrimas y por un rato me deleité con esas diminutas fuentes cristalinas que nacían en el aire y se aplastaban en los bibliorratos, el secante y el boletín oficial. La vida está llena de hermosuras así. Usan la palabra abstraer, la parte por la mitad y deja ahí adentro lo que se quiere abstraer. Esto es genial. Esta también es muy linda, que es instrucciones para dar cuerda a un reloj. Entonces, usan la línea de base circular, así, bueno, yo no sé si ustedes que son tan chiquitos saben lo que es un reloj de cuerda, que es un, como un periférico que tienen los relojes tradicionales, así al ladito, como un tornillito que se gira, se gira, se gira, se gira, y esto le da, pues sí, le da cuerda, es decir, le da, no sé, motor para que las manecillas y todo el mecanismo siga funcionando. Por aquí es que van ustedes en su trabajo. Esta es otra, entonces, de lo mismo. La sirvienta recoge los pañuelos y los guarda para ella. Ese relato decía como una sirvienta, dice Cortázar, que trabajaba en una casa de ricos. Los ricos tenían pañuelos de seda, ¿sí? Así súper lindos. Y ellos lo usaban una vez y lo tiraban, una vez y lo tiraban, porque es un hábito de ricos. Entonces, ¿qué hacía ella? Los recogía, los lavaba y los guardaba. Entonces, por eso se ve aquí usar, tirar, pañuelo, usar, tirar, usar, tirar. Estos todos los pañuelos que los ricos tiraban. Dice, yo no sé, mira, es terrible cómo llueve. Entonces aprovecha los signos de admiración, de interrogación para mostrar la lluvia. Bueno, aquí ya vemos acá que ya estoy en otro estadio que es el de identidad, un poco lo que les hablaba hace un momento. Venimos trabajando de objetos, acciones, conceptos, ideas, nuevos significados, y aquí ya vemos cómo la retórica se aplica en la identidad.
la retórica tipográfica. Entonces, este, por ejemplo, es el logotipo de Artes Gráficas de Madrid, cómo aprovechan estas dos, estas diagonales de la M, ya este es un poco más ilustradito. Esta es una marca también, Twins, ¿no? O sea, Twins es como gemelos, por eso aprovechan aquí la N como un 2. Este me encanta, Pizza 24/7, es buenísimo, porque se ve el Pizza, el 24 y el 7, y sacan el 7 de la Z, ¿sí? Y lo ponen en primer plano con otro color, es muy chévere. Bueno, y aquí tengo unos videos que yo creo que se los voy a pegar en el chat, porque ya vimos que no se puede reproducir, entonces regálenme un segundito. Ahí está. Ya se los voy a pegar. Ese es uno.
No sé si ya terminaron de ver los dos videos. ¿Me avisas cuando termines, Juan Sebastián? Ok. Ujú. O sea, familiarícense con eso porque es relato y es lo que, para dónde van ustedes. ¿Listo? Bueno, entonces voy a continuar. Estas son unas aplicaciones ya en la parte editorial. Esto que estamos viendo aquí en pantalla son portadas de libros. ¿No? No necesitan explicación, ¿no? Es como se aprovechan los números, se aprovecha el pasar a primer plano ciertos elementos que queremos. Ver aquí cómo hay una crítica a la mafia en la Fórmula 1, etcétera. Estas portadas son de un diseñador argentino que se llama Ale Ross. Tiene otras aquí, de hecho lo pueden buscar en internet. Mm, esto es Borges habla. Recuerden que hay un libro que se llama El laberinto de Borges, por eso hace
aplicación, este uso acá como un laberinto. Esto aquí, el hombre que inventó el ISO acaba de cumplir 100 años. Entonces, ISO y 100 hace la sobreposición, ya que las dos tienen 3 letras. Estas son también, no recuerdo si son portadas del libro, pero pues también son representaciones. Voy a ver yo un poquito, no sé si a ustedes se les amplía también, pero ustedes también pueden. Entonces, ¿cómo representan con letras estos conceptos? Poder, no necesita explicación. Consumo, no necesita explicación. Piensen en sus relatos, ¿no? Todos estos puros ejemplos para sus relatos. Historia, este es precioso. Este me encanta. Masa. Y estos que son ejemplos de trabajos editoriales, cómo lucen cuando queremos enfatizar en alguna expresión, en algo, o sea, esos relatos que ustedes van a escoger de Bogotá en 100 palabras, se los tienen que leer 1000 veces para encontrar qué enfatizar, qué palabras se dejan hacer algo chévere. O sea, esto es de leerlo muchas, muchas veces y ir sacando como esos mapas de palabras que pueden ayudarles. Entonces acá es destacar. Bueno, resumen. Esto es el resumen de toda esta presentación. Entonces, hay bastantes maneras de hacer retórica tipográfica. Una de estas es pictorización, alteración de la forma, inclusión pictórica. ¿Qué quiere decir eso? Cuando modificamos algo en la forma tipográfica, o pictorización es cuando añadimos elementos pictóricos, valga la redundancia. Disney en sus portadas de hace un tiempo tenían muchísimos ejemplos en el diseño de las marcas de sus películas, muchos ejemplos de retórica tipográfica. Pues genial traerlos todos, pero bueno, con uno ya nos da la pista para buscar más. Cuando hacemos alteración de la forma, o pictorización, cuando sustituimos algo de la forma por un elemento pictórico, alteración de la forma, incluir un elemento pictórico. Esta es una manera. Otra, entonces, que influye radicalmente la selección y la composición tipográfica, o sea, el encuadre. Esto es lo que hay que hacer. Observar las características de la fuente y sus variables en mayúsculas y minúsculas y sus rasgos expresivos. Vampiro, la que le gustó a Nicolás. Entonces, Spider-Man, ¿se acuerdan? O sea, cuando yo les doy la vuelta, las giro, ¿sí? Cuando ve la letra tiene, no sé, tiene ápices, tiene vértices, tiene curvas, tiene, por ejemplo, pirata, ¿se acuerdan? Que tenía ahí una parte que se podía rellenar, o sea, aquí hay que analizar muy bien esos rasgos expresivos de las letras, cómo nos pueden ayudar para esos conceptos o esas ideas. Este que era muy chévere, comedia, la sonrisita, drama, la sonrisita de carita triste. Elevator, Vértigo, que no recuerdo quién me dijo que le había gustado, muy buena, es buenísima y da vértigo. O sea, yo tiendo como a tenerle pánico a eso, a esa sensación de vértigo. Cuando veo esto, de verdad sí siento vértigo. Entonces es el encuadre, la composición, las mayúsculas, las minúsculas, si es sans, si es serif. La búsqueda morfológica, esto es lo más difícil, ¿sí? Son las relaciones entre los signos. Entonces, ¿qué puede ser? Forma contra forma, como pirata, superposición, como esta, yo no sé si vieron esta película, Birdman, de hace unos pocos años. Oclusión es cuando se rellena el huequito, así como en pirata. Encastres es como cuáles les digo yo de las que vimos, no recuerdo en este momento, como cuando se, se unen, bueno, cuando lo vea les digo, contrastes, interletra, interlínea, eso lo vimos en los de los relatos, cortes de signos, como esto,
cambios de escala como estos, fusiones, poco como esto, como Mother and Child, cambios de dirección como esto, ¿m? Modificación de la línea de base como todos los que eran de hundirse y etcétera, etcétera. O sea, esta búsqueda morfológica, miren que es mucho más allá que reemplazar lo redondito por la tierra o por cosas así. ¿M? Y estos que son un poco como los más difíciles, que son sustitución formal y deconstrucción sintáctica, que es como cuando cambio unas de las letras de las palabras por otras letras o por otros signos o por otros números. Aquí, por ejemplo, está en deconstrucción sintáctica la de kiss, ¿se acuerdan? Conquistarte, la de right, wrong. ¿Mm? Como es aprovechar una palabra y dentro de esa palabra que haya otros significados con otras palabras. Este es el resumen de todo lo que vimos hoy acá. Miren que esto es mucho más que jugar, o sea, claro que jugar hay que divertirse, pero pues teóricamente todo esto es lo que es el detrás de cámaras de la retórica tipográfica. Y bien, aquí pues tenemos más vínculos. Esta presentación ustedes la tienen en Blackboard, ahí en contenidos temáticos, retórica tipográfica, ahí está, para que puedan pues repasarla, pero si la quieren con explicación, pues aquí queda en el video. Bueno, hasta ahí viene lo de retórica. Quiero saber, bueno, ¿qué pasó? ¿Les gustó? Eh, ¿Qué opinan? Vamos a actualizar el sondeo. Por favor, me responden este sondeíto, que quiero saber como impresión, qué les queda. A ver qué dicen las chicas. Es un tema muy... Ah, bueno, ¿te parece? Bueno, más arriba. Súper, están muy buenos, genial, mega genial, ay, tan linda. Nos pone a trabajar la imaginación. Es un tema muy interesante, está súper chévere y creativo. Claro, tiene su grado de dificultad, eso sí, no se los discuto. Es las diferentes ideas que salen de una palabra, el proceso que lleva a ser una palabra más significativa. Es una forma única al jugar con la tipo. Sí, este tema es súper bonito. Yo lo dejo para el final, cuando ya hemos trabajado todo lo que es de rigor, todo lo que los he molestado, así con lo impecable. Esto no quiere decir que olvidamos lo anterior, solo que es un aspecto adicional en el que podemos aprovechar la tipografía. Uy, sí, el semestre pasado, yo no sé si vieron o si recuerdan, la entrega que hice el semestre pasado eran unos ¿cómo lo explico? Bueno, eran como unos plegabritos que los pegamos al techo, eran rosados, azules, verdes y amarillos, en papel bond de ese color, que estaban pegados así como en esas doquitas que están allá en la universidad, en el piso de la facultad, que es como sillita de parquecito. Ah, sí, nos tocó quitarlos, pero ahí duraron como unos 2 o 3 días. Esa era la entrega de retórica tipográfica, que estaba en las dos sillitas, la que queda al frente a la facultad y la que queda como cuando uno va hacia Santander. Y habíamos trabajado en unos temas de objetivo de desarrollo sostenible y hubo unos muy, muy chéveres. Claro, esto como tiene su grado de dificultad, eso no nos sale divinamente a la primera, implica bocetación y esfuerzo, pero bueno, yo estoy ahí para ayudarles. Pero hubo muy, muy chéveres, estuvo súper bonito
esa entrega. Bueno, no he oído hoy a Vélez. Yo creo que Vélez se conectó y se fue a ver la novela. Felipe sí, pero no me ha contestado. Juan David Aguirre, ¿dónde andas? Juan Pablo Vargas, ¿dónde andas? ¿Viste? ¿Estuviste en la explicación? Juan Sebastián Herrera, no te centráis. Estuvo Caroline, Luisa, sí. Bueno, chiquillos, cuando llevo hablando como 2 horas, entonces voy a detener aquí la grabación para que si quieren revisar el video lo puedan volver a ver. Y descansamos 10 minuticos y al regreso empezamos a ver las propuestas, cómo van con su trabajo que iban a adelantar hoy. Y pues ya de aquí en adelante es finalizar todas las piezas de proyecto final. Entonces, 9:06 tengo en mi computador, 10, 15, por ahí 9:20, dice Gaby que se demora en hervir la leche. Bueno, 9:20, 25, ¿sí? Nos vemos otra vez para que no nos vaya tanto tiempo y alcancemos a ver qué tienen, cómo tienen. Aquí pues es como en el orden que cada uno quiera presentar. Listo, chicos. Gracias por su atención. Ya nos vemos.